Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos iniciando la semana, estamos en el lunes 24 de mayo y este día comenzamos la semana con un tema dedicado a la salud mental. Hablaremos de uno de esos trastornos mentales graves que existen y para que aprendamos junto con nuestro invitado el día de hoy. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es ese trastorno del que hablaremos? Es la esquizofrenia. ¿Ha escuchado alguna vez mencionar qué tanto sabe de ella? Bueno, pues entonces quédese donde está y escuche la cápsula y luego comenzamos a platicar con nuestro invitado. Se celebra el Día Mundial de la Esquizofrenia. Es por eso que en tu programa Salud TV estaremos conversando con nuestros especialistas sobre esta condición médica. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta cómo la persona piensa, siente y actúa, provocando una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves. Quien lo padece puede tener dificultades distinguiendo entre lo real y lo imaginario. Puede que se sienta cohibido y con dificultades de expresar sus emociones, situaciones sociales. Contrario a lo que se cree, la esquizofrenia no es un desdoblamiento de la personalidad o múltiples personalidades. Las personas que lo padecen necesitan recibir tratamiento durante toda la vida y este puede ayudar a controlar los síntomas antes que se desarrollen complicaciones más graves, mejorando el pronóstico a largo plazo. Entre los hombres, los síntomas de la esquizofrenia pueden comenzar entre principios y mediados de los 20 años. En las mujeres, los síntomas suelen comenzar a finales de los 20 años. Es poco común que se diagnostique esquizofrenia en los niños y a los mayores de 45 años. Si desea conocer más sobre este tema, siga en sintonía de su programa Salud TV, tu doctor en casa. Así es, este día se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Esquizofrenia, así que aprenderemos de ese trastorno mental. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra esquizofrenia, tal vez en alguna película, en alguna serie de televisión o algo, o rara vez ha escuchado a alguien que dicen es que tiene esquizofrenia? Pues vamos a preguntarle a nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, acerca de ella, qué tan frecuente es en nuestro país. ¿Qué tal, doctor? Le doy la bienvenida al doctor Melvin Gómez, nuestro psiquiatra invitado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, muy amable por la invitación y espero también que nuestros televidentes aprovechen esta conversación para que conozcan un poco acerca de la esquizofrenia, una de las enfermedades crónicas de salud mental, ¿verdad?, que tenemos a nivel mundial. Así es, doctor. Dentro de la escala de trastornos mentales, en cuanto a severidad, trastornos mentales crónicos, claro está, en cuanto a severidad, la esquizofrenia es que será la segunda más grave, o cómo anda la cosa por ahí. Bueno, si nos vamos al nivel de funcionalidad o la afectación que tiene a nivel mundial sobre el trabajo y el desarrollo de una persona en su funcionalidad, podemos hablar que a la cabeza está las secuelas de la parálisis infantil, luego está la demencia y en tercer lugar está la esquizofrenia. Es decir, que a largo plazo produce afectación en el desempeño de las personas. Y en cuarto lugar están los pacientes cuadraplégicos. Entonces podemos ver el panorama, que también es importante conocer acerca de la esquizofrenia, pues lo que hacen los síntomas es quitarle la funcionalidad al paciente y desarrollarse de manera adecuada si no lleva un tratamiento como corresponde. Fíjese bien qué importante, porque esta palabra que acaba de mencionar el doctor, la funcionalidad, es bien determinante, porque usted puede tener cualquier tipo de enfermedad crónica, degenerativa incluso, pero ¿qué tanto le permite a usted ser funcional, o hasta qué punto le permite ser funcional y poder trabajar en un lugar, visitar, convivir con otras personas, relacionarse con otros sin que ésta le afecte? Entonces, el tercer lugar es ocupado por la esquizofrenia en cuanto a nivel de severidad, de que quita funcionalidad, doctor. La funcionalidad, así es, y a nivel mundial son 12 millones de personas que padecen esquizofrenia. Se dice que es un porcentaje entre el 1 y el 1.5%
de la población que padece la enfermedad. Esto depende también de las capacidades del diagnóstico, ¿verdad? Que muchas veces no se hacen los diagnósticos adecuados de esta enfermedad y se prolonga su manejo y no se da un adecuado manejo y hay un deterioro. Una de las características importantes que tiene esta enfermedad mal manejada es el tener pérdidas cognitivas, o sea, las capacidades cognitivas se van perdiendo. Entonces, estamos hablando como perder la realidad. No tanto la realidad, sino que la capacidad de hacer las funciones superiores, por ejemplo, cálculos, memoria, pero es un deterioro a nivel crónico. Hay dos deterioros que se tienen, la funcionalidad y el deterioro crónico que tiene esta enfermedad, pero sí, solo sí, se da un mal tratamiento o no se da tratamiento. Entonces, esta enfermedad puede tener una expectativa bastante aceptable si se lleva un adecuado tratamiento. Ahora con el descubrimiento de los nuevos neurolépticos, que si el paciente lleva un adecuado tratamiento y una adecuada orientación, puede vivir una funcionalidad bastante aceptable. Doctor, la pregunta del millón, la esquizofrenia es una enfermedad genéticamente, o sea, es heredada, tenemos un gen. ¿Quiénes la desarrollan? ¿Se nace con ella? ¿En qué momento se puede desarrollar? ¿Qué tan temprano en la vida o qué tan tarde en la vida se puede desarrollar? Sí, realmente la esquizofrenia es una entidad bastante reciente, ¿verdad? Se comenzó a hablar de esquizofrenia hasta 1908, cuando se le dio el término de esquizofrenia. E incluso se han estado dando muchas propuestas de hipótesis de cómo se desarrolla la esquizofrenia. Una de las hipótesis que más, no está tan determinado del por qué da la enfermedad, pero una de las hipótesis que más peso tiene es la hipótesis genética. Es decir, que hay genes vinculados a la presentación de esta enfermedad, principalmente el GET72 y el DAAO, se llama el otro gen, aunque algunos hablan de la teoría multigénica, es decir, que son diferentes alelos genéticos que pueden dar la orientación genética de la enfermedad. ¿Por qué hablamos de que es una de las teorías o hipótesis más aceptadas? Porque cuando vemos la relación de los estudios de padres e hijos, hay porcentajes de mayor padecimiento de la enfermedad. Por ejemplo, teniendo ambos padres con esquizofrenia, podemos ver que 1/3 de los hijos va a ser esquizofrénico, el otro tercio va a tener características de personalidades defectuosas o complicadas, y el otro tercio va a ser las personas normales. Ese es el porcentaje que puede tener por eso es importante la orientación genética en estos pacientes. Bueno, mire, aunque suene feo, pero hay que conocer bien a nuestra pareja, ¿verdad? Con quien vamos a compartir la vida, hay que saber todo acerca de ellos, definitivamente. Porque sí, pues son trastornos que es lamentable pues tener que lidiar, no siempre se puede lidiar, a veces no se tienen los recursos, a veces no se diagnostican a tiempo, doctor, y entonces es posible que alguien con esquizofrenia pase por otra enfermedad y no se diagnostique. Algunas veces depende de las capacidades del que le ha hecho el diagnóstico, ¿verdad? Algunas veces se puede confundir con otras entidades. ¿Qué otras entidades podrían darse confundir? Por ejemplo, la esquizofrenia hebefrénica frecuentemente se confunde con retrasos mentales, podría ser, o también hay otras entidades que tienen características de psicosis, pero no son esquizofrenia, sino que pueden ser psicosis transitorias o también pueden ser otro tipo de psicosis. Incluso a veces hay dificultades cuando ha habido un proceso depresivo y termina con una depresión psicótica que algunos lo confunden, pero eso depende de las capacidades del que está haciendo la intervención. No existe un examen específico para decir este paciente tiene esquizofrenia. O sea, no es como pedir un examen y ya vamos a hacer el diagnóstico, sino que el diagnóstico se hace por clínica. Por eso es importante conocer esta enfermedad y sobre todo ver de que tiene un panorama bastante amplio. No se habla solo de esquizofrenia, sino que de las esquizofrenias, porque son manifestaciones sintomáticas diferentes. Según el CIE-10 son 5 las que tenemos, diferentes. Cuando hablamos en sí de esquizofrenia tal cual, en la cápsula se dio la definición. Pero si lo tuviera que definir usted, ¿es realmente un trastorno crónico, un trastorno mental crónico y severo, con pérdida de la capacidad cognitiva y funcional? ¿Sí? Es un trastorno mental crónico, severo, que tiene como característica principal alteraciones en el pensamiento, alteraciones en el afecto y alteraciones en la funcionalidad de los pacientes. En el pensamiento, muy bien, ahí lo tienen. En el pensamiento, en el afecto y en las funciones. ¿Sí? Breuer proponía 4A, las 4A de Breuer.
que es una forma fácil también de conocer un poco. El autismo, ¿verdad? Las personas que se viven en su propio mundo, ¿verdad? En su mundo interior. El autismo, la ambivalencia afectiva, personas que tienen cambios en sus estados anímicos bastante abruptos, ¿verdad? El te odio y te quiero, en cierta manera. El aplanamiento afectivo, personas que a pesar de darles estímulos para alegrarse o entristecerse, no dan ninguna respuesta a ese afecto. Y luego las alteraciones del pensamiento. Prácticamente esas son las 4A de Breuer, ¿verdad? Que Breuer fue el primero que habló del término esquizofrenia, ¿verdad? La esquizofrenia en su raíz etimológica es esquizo o esquis, que es división, ¿verdad? O fraccionamiento o separación, y frenos, que significa mente. Entonces el término etimológico es una mente separada o una escindida, ¿verdad? Por eso algunas veces las personas dicen... Y sin freno. Sin freno. Bueno, habría que agregar. ¿Cómo se llama? Una mente disparada, dijéramos, ¿verdad? Sí, es lo que sucede, que son como dos mentes en un solo cerebro, ¿verdad? Entonces, por eso algunos dicen es que quizás tiene personalidad doble, pero no es, eso es otro diagnóstico. Los trastornos de personalidad es otro diagnóstico que también se confunde. Se puede confundir, eso le iba a preguntar también, si los trastornos de personalidades múltiples pueden llegar a confundirse en algún momento. Algunos en alguna época se confundió mucho esto. Sí, hay que hablar un poquito de la historia de esta enfermedad. Como le decía, era reciente, hasta 1908 fue que Breuer comenzó a hablar de esquizofrenia, pero antes se hablaba de las psicosis maníaco-depresivas, ¿verdad? Y ahí se bifurcaron a la psicosis propiamente dicha y los problemas maníacos, que son los trastornos bipolares. Incluso se le llamó demencia precoz, ¿verdad? Como término inicial, pero posteriormente fue hasta que llegó Breuer, habló de la esquizofrenia. Incluso en los sistemas de clasificación ha ido modificándose un poco las características de esto. Ahora que está el DSM-5, que es el más reciente en los sistemas clasificatorios, ya no habla de las 5 esquizofrenias, sino que solo habla de 2, de una esquizofrenia paranoide y de una esquizofrenia indiferenciada, ¿verdad? Entonces... y anteriormente las 5 las que hablaba, doctor, cuéntanos un poquito de cuáles eran. Bueno, según el CIE-10 son 5, ¿verdad? Tenemos la esquizofrenia paranoide, tenemos la esquizofrenia indiferenciada o hebefrénica, tenemos la esquizofrenia catatónica, la esquizofrenia residual y la esquizofrenia indiferenciada. Diferenciada. Entonces, bueno, y a esto agréguele, yo recuerdo más bien que también en aquellos pacientes que tenían ciertos rasgos, pues se les clasificaba también como rasgos esquizoides. No sé si tiene que ver. Así es, los rasgos esquizoides de personalidad son los que pueden anteceder al diagnóstico de esquizofrenia. Son las personas que son apartadas, que no tienen vínculo social, ¿verdad? Que generalmente no tienen amigos, ¿verdad? Entonces eso también está relacionado con esa personalidad esquizoide con el posterior desarrollo de la enfermedad. Entonces es importante también conocer los rasgos de personalidad esquizoide. Bueno, es importante también, doctor, preguntar, esta enfermedad, este trastorno, ya dijimos que la teoría o la hipótesis más aceptada es que su origen es genético, pero no existe ningún otro tipo de factor de riesgo que podamos mencionar que sea asociado al aparecimiento de... Por supuesto, por eso hablamos de que hay diferentes hipótesis, ¿verdad? La más aceptada es la genética. La genética, pero está también la hipótesis ambiental, que dice que en los climas fríos también hay más posibilidad de padecer este tipo de enfermedades, o los porcentajes son mayores. También se habla de una hipótesis por bacterias, de que el paciente durante el embarazo haya tenido una infección o una infección viral que puede producir esta enfermedad. También se habla en la hipótesis ambiental, que pueden jugar bastante importancia el funcionamiento. Generalmente se detecta este tipo de enfermedad en personas de bajo nivel socioeconómico, ¿verdad? Entonces eso en general yo diría que es más multifactorial, ¿verdad? También se habla de la hipótesis de la llave con respecto al consumo de sustancias psicoactivas como la marihuana, que se dice que aquellas personas que tienen genéticamente la predisposición genética, valga la redundancia, de padecer esta enfermedad, al consumir marihuana pueden abrir la llave de esa enfermedad y desencadenar.
Bueno, muy interesante. En cuanto a la climática, doctor, ¿tendrá que ver que las personas que viven en ambientes muy fríos tienden a ser como más solitarias, bueno, especialmente si no tienen mucha familia, ¿verdad? Que viven más tiempo solos. ¿Tendrá algo que ver esto o será realmente solo el clima tal cual? Pues en las hipótesis hablan de que lo que está alrededor del individuo siempre lo va a impactar, y tenemos dentro de por ejemplo, los países que tienen poco sol, que hay una incidencia de, por ejemplo, depresiones, que es muy frecuente, ¿verdad? Entonces también eso afecta en el ánimo de las personas y también puede afectar en el desencadenante del gen que ya se tenga ahí. Entonces probablemente por eso se habla que también tiene una incidencia directa el clima. Excelente. Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa, vamos a ver el avance de TN21 y continuamos con más del tema del día de hoy. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa Día Mundial de las Esquizofrenias, y este día estamos hablando con el doctor Melvin Gómez, psiquiatra, y se incorpora a nuestro staff de médicos invitados nuestra neuróloga amiga, la doctora Wendy Sánchez. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo está? Muy feliz de estar acá con ustedes, de verdad que es un honor. Gracias por la invitación. Gracias. No, gracias a usted que siempre nos regala el tiempo, y ahí viene la pobre haciendo los milagros, porque pasan todos pues muy ocupados y ahí viene, pero siempre está con nosotros. Gracias, Wendy. Bueno, hemos hablado con el doctor un poquito de la historia hasta este momento de la esquizofrenia, de las hipótesis, de cómo es su origen, ¿verdad? Pero no hemos hablado en sí, ya dijimos que no hay un examen realmente que pueda diagnosticar esta esquizofrenia, definitivamente es clínico. Pero pregunta del millón, ¿qué sabemos? ¿Qué está pasando en el cerebro en sí, estructuralmente hablando? ¿Hay algo que esté pasando en el cerebro de las personas con este diagnóstico? Pues sí, hay alteraciones en las conexiones, en la parte de neurotransmisores, ¿verdad? Es lo que se ha ido detectando a través de pruebas funcionales, que permite comprender mejor la parte fisiopatológica de la esquizofrenia. Él me podrá dar, creo que mejor que yo, cátedra en ese contexto, ¿verdad? Porque no es nada más el hallazgo en los exámenes, sino que efectivamente es la parte clínica la que se combina con esto, y estas alteraciones en estos circuitos, ¿verdad? Va a dar como manifestación ello, pero no es nada más solo la alteración en los circuitos, es como un cóctel, ¿verdad? En donde haya una alteración o una combinación de factores ambientales, factores genéticos, factores patológicos que en esa conexión estén, para que puedan dar estas manifestaciones, ¿verdad? Porque pues obviamente el que haya una resonancia magnética funcional anormal no va a describir o no va a hacerse el diagnóstico de esquizofrenia. Es muy parecido como en el contexto de epilepsia, más o menos. O sea, sí lo entiendo yo, la fortaleza es clínica, los estudios son de ayuda, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando, doctor Gómez, que estructuralmente, anatómicamente en su estructura no hay nada diferente. Todo está en neurotransmisores, esas sustancias clave. Pues no tanto así, se ha detectado en algunos casos, pero no es la generalidad. Por eso le decía, es que se habla de las esquizofrenias. En algunos casos se ha detectado que puede haber un aumento de los ventrículos laterales en el cerebro. O sea, y ese es un daño estructural neuropsiquiátrico, sí, ¿verdad? Sí. Y también se ha detectado que algunas veces puede haber una disminución de la corteza cerebral frontal. Entonces, la función frontal es la que nos da nuestras funciones mentales superiores. Era lo que le decía al inicio, que cuando un paciente se cronifica, ¿verdad? Sin un tratamiento adecuado puede tener un deterioro cognitivo, y ese está en la zona frontal. Entonces también hay cambios estructurales, pero no son patognomónicos, ¿verdad? Que esa es una palabra que utilizamos mucho los médicos para decir que eso nos da la indicación que eso está presente, sí, solo sí se tiene esto. Exacto, porque eso le iba a mencionar, porque cuando nosotros estamos en ultrasonografía, pues podemos ver los ventrículos laterales, podemos ver las estructuras cerebrales en el bebé.
Entonces, en algún momento dije, si uno dijera, bueno, existe cierta amplitud o está un poquito más grande el ventrículo lateral, no podríamos decir, este niño va a ser esquizofrénico, o sea, no todos. O sea, a eso se refiere el doctor con que no es patognomónico. No es patognomónico, y es importante de lo que hablaba la doctora, que también se dan cambios estructurales o más bien bioquímicos en los neurotransmisores, principalmente la dopamina 2. Y esto no quiere decir que no afecte también a otros neurotransmisores como la histamina, ¿verdad? La dopa, la serotonina. Entonces todos estos neurotransmisores también pueden verse involucrados en el desarrollo de la enfermedad, y dependiendo de esta afectación también así son los síntomas. Aquí podemos hablar en los síntomas de los pacientes esquizofrénicos en dos polos grandes, ¿verdad? Los síntomas positivos y los síntomas negativos. Entonces todo esto depende, este tipo de síntomas, de acuerdo a los neurotransmisores que se ven afectados. Entonces es importante desde ese punto de vista bioquímico el que los nuevos fármacos están ayudando más a esto. Cuando hablamos de síntomas positivos, estamos hablando de síntomas que se sobreagregan en el paciente, como por ejemplo los delirios, es decir, hablar acerca de cosas que no existen o cosas incoherentes. Podemos ver ahí las alucinaciones, ¿verdad? Que tenga de manera principal las alucinaciones auditivas, ¿verdad? Y luego las visuales, pero principalmente las auditivas. Y podemos ver ahí también alteraciones como la agresividad en los pacientes, ¿verdad? Tener ciclos de agresividad en algunos pacientes o tener un pensamiento incoherente. Todos esos son síntomas positivos. Pero tenemos en el otro grupo los síntomas negativos, que prácticamente son síntomas que le quitan habilidades al paciente. Aquí podemos tener el aplanamiento, ¿verdad? De lo que hablábamos en las 4A de Breuer, ¿verdad? Que no hay una respuesta. No hay una efectividad, así, no hay... Exacto, no hay una consonancia con la efectividad. El paciente tiene un estado de ánimo aplanado, plano. ¿sí? Pueden haber ambivalencias, ¿verdad? Pueden haber que el paciente no quiere hacer las cosas, por ejemplo, sus hábitos de higiene, ¿verdad? Puede haber una bulia, falta de deseos para hacer cualquiera de las cosas, ¿verdad? Entonces, y puede haber una atimia, es decir, una ausencia del afecto. Todos esos son síntomas negativos, y dependiendo de cómo se afectan los neurotransmisores, así puede ser la sintomatología que presente el paciente. Asimismo, con los diferentes tipos de esquizofrenia, vamos a ver que predominan algunos síntomas más que otros. Por ejemplo, en la esquizofrenia hebefrénica, que es la esquizofrenia que aparece a más temprana edad, o llamada también esquizofrenia desorganizada, el paciente tiene pensamientos y funcionamiento prácticamente, como lo dice su nombre, desorganizado, y esta es de la que se confunde con los retrasos mentales, porque el paciente incluso no responde a lo que las personas les dicen y tienen una conducta desorganizada. Esa es la principal característica, la conducta desorganizada. Pero tenemos también la esquizofrenia catatónica, ¿verdad? Que en esta esquizofrenia lo que se da es una ausencia de la actividad motora, ¿verdad? Esa quizás es de las más, que son las que más impactantes realmente, que cuando tuvimos, cuando en mi época de estudiante de medicina, que pasé por el área de psiquiatría, tuvimos la oportunidad de visitar un hospital con enfermos con trastornos mentales, y realmente esa es quizás de las más impactantes, ¿verdad? El ver a una persona que no se mueve, no habla, no hace nada, definitivamente es impresionante, ¿no? ¿Qué tan temprano has visto tú algún paciente que por diagnóstico diferencial, por sospecha de otra cosa, Wendy, ha llegado a ti como neurólogo y que a lo mejor has tenido que referir a la especialidad de psiquiatría? Pues quizás, Lisa, en el contexto de diagnóstico de esquizofrenia, la verdad no. Sí he tenido muchas situaciones de esquizofrenia-like, ¿verdad? Es decir, que simula esquizofrenia, pero no lo es. Quizás la principal es lo que más me llega a mí, a diferencia del doctor, ¿verdad? Que es lo que hablamos anteriormente, que tú te incorporaras de los diagnósticos diferenciales. Y en esos casos que tú has visto estos esquizofrenia-like, como te dice, ¿qué es lo que ha sido? Bueno, pues típicamente la parte, por ejemplo, en el contexto de epilepsia es muy frecuente, ¿verdad? Que hayan síntomas psicóticos, haya un cuadro psicótico transitorio asociado a un
una epilepsia descontrolada, ¿verdad? Esto es muy frecuente que suceda, pero quizás la principal diferencia en el contexto de la parte psiquiátrica es la edad a la que se presenta, la continuidad, el periodo de tiempo, la progresión, ¿verdad? No hay una progresión, no hay un cuadro que vaya empeorando, no inician en la adolescencia o en la juventud, se relacionan con la epilepsia, ¿verdad? Y está muy bien descrito todos estos síntomas neuropsiquiátricos, también delirios, es muy frecuente, Elisa, que de repente delirios o demencias se puedan confundir con este cuadro. ¿Por qué? Justamente por las alucinaciones, pero yo creo que seguramente acá se han ya detallado, ¿verdad?, cuáles son las características de las alucinaciones. A mí me llegan más, por ejemplo, con síntomas conductuales, más con alucinaciones visuales, por ejemplo, más trastornos de conducta combinados a esto, y sabemos pues que en el contexto de esquizofrenia las alucinaciones no son las predominantes, al menos no son visuales, sino que son auditivas, hay un trastorno en su pensamiento, en su ideación, ¿verdad?, entre otros, y no es algo transitorio, sino que es algo que va progresando. Y síntomas negativos y positivos que acaba de comentar el doctor también. También la parte catatónica, Elisa, sí he tenido pacientes con cuadros catatónicos que no son esquizofrenia, ¿verdad? Son cuadros sintomáticos a manifestaciones de problemas metabólicos o infecciosos, neuroinfecciosos, entre otros. Sí, porque definitivamente los trastornos metabólicos, por ejemplo, el hipotiroidismo o la hiponatremia, o sea, cuando hay pérdida de electrolitos puede también dar ese pensamiento desorientado, pero fíjese bien que teníamos ahí, producción, me regala nuevamente los síntomas más comunes para que el doctor también nos los amplíe. Fíjense que habla de fantasías, alucinaciones, habla de pensamiento desorganizado, de comportamiento normal y de síntomas negativos. ¿Cuál sería la diferencia entre una fantasía y una alucinación, doctor? Excelente pregunta. Y lo primero es definir el término psicosis. Muy bien. ¿Verdad? Porque no todas las psicosis son esquizofrenia, ni todas las esquizofrenias tienen psicosis. Entonces es importante que nosotros determinemos el término psicosis, no es más que las manifestaciones sintomáticas que hacen que el paciente rompa con la realidad. Y esto no solo se presenta en los esquizofrénicos. Por ejemplo, como decía al inicio, puede haber una depresión grave con síntomas psicóticos, ¿verdad? Aquí el diagnóstico es depresión grave. Puede haber manifestaciones psicóticas por enfermedades médicas o por tóxicos, por ejemplo. Dentro de las enfermedades médicas que pueden crearnos psicosis, podemos tener los pacientes geriátricos, ¿verdad?, que tienen un desequilibrio electrolítico muy frecuente en el hospital, que nos lo llevan porque dicen que el paciente se volvió loco y lo que tiene es un desequilibrio hidroelectrolítico. Es una de causa médica. O pues, a veces también tenemos pacientes que tienen una nefropatía ya con síntomas dialíticos, ¿verdad?, con características para poner diálisis, y entran en una psicosis debido a las retenciones azoadas de estos pacientes. También podemos tener pacientes con enfermedades hepáticas, ¿verdad?, con una hepatopatía grave que puede dar manifestaciones sintomáticas psicóticas. Entonces es importante, cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, saber las características y saber 4 términos importantes, ¿verdad? Uno es la ilusión, el otro es la alucinación, la pseudoalucinación y la alucinosis. Son 4 términos importantes que nos van a dar una pauta para saber hacia dónde va el diagnóstico. Bueno, con esos 4 términos nos vamos a una pausa y al regresar hablamos de ellos. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho y gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos aprendiendo sobre las esquizofrenias y el doctor nos dejó pendiente que vamos a hablar de 4 síntomas que son muy importantes, que hay que diferenciarlos: la ilusión, la alucinación, la pseudoalucinación y la alucinosis. Entonces, a ver, doctor, explíquenos. Bueno, son 4 cosas que nosotros utilizamos para saber para dónde va la entidad diagnóstica. La ilusión no es nada más que la percepción de un estímulo que nosotros lo vemos alterado, pero que se puede corregir. El ejemplo más clásico, cuando vemos las nubes,
¿verdad? Vemos las nubes y vemos un Santa Claus y decimos, no, si es la nube, ¿verdad? Entonces corregimos esa percepción. Esa es una ilusión y se da normalmente en cualquiera de las personas. Luego tenemos la alucinación. La alucinación es la percepción de un estímulo inexistente que no puede ser corregido, ¿verdad? ¿Cómo puedo poner un ejemplo? Por ejemplo, si yo veo por una ventana y ahí no hay nada para el resto de las personas, pero yo estoy viendo un gigante que me habla, ¿verdad? Que me está llamando. Que me está llamando. Entonces yo me acerco y lo veo con más detalle y las personas no ven nada. Entonces esa es la percepción de un estímulo inexistente. Que no puede ser corregido. Que no puede ser corregido y que está en el campo sensorial, hasta donde yo puedo ver, hasta donde yo puedo sentir, etcétera. Entonces, que el del clásico que la gente, pero no lo ves, ahí está. O sea, eso, nadie más lo ve, solo. Ok, muy bien. ¿Y la pseudoalucinación? La pseudoalucinación es similar a la alucinación, por eso se llaman pseudoalucinaciones, con la pequeña diferencia de que ya no está en el campo sensorial. Es decir, por ejemplo, yo no puedo ver adentro de mi estómago. Y entonces el paciente me dice que está viendo que le están comiendo los intestinos, ¿verdad? No está dentro del campo sensorial. Igual si yo digo que estoy viendo una pistola acá atrás de mi cabeza, no tengo mi parte visual, mi campo sensorial visual, no llega hasta atrás. Entonces esa se considera una pseudoalucinación. ¿Y en la alucinosis, Wendy? Bueno, pues la alucinosis es aquella situación en la que la persona ve algo anormal, pero lo critica. El ejemplo muy bien que acaba de describir doctor Gómez, por ejemplo, es hay alguien que ve al cielo, no hay ninguna nube y vea que ahí va Santa Claus, pero critica y dice, no, pues, pero ¿cómo puede ir Santa Claus ahí? No existe. Entonces está criticando, está siendo racional, aunque él pudo haber visto, entre comillas, su mente pudo haber visto un Santa Claus. O sea, lo vio, pero él solo se corrige y dice, no, eso no es normal, ahí no iba. Sí, no el era doctor Gómez que nos diga. Pero es importante que, por ejemplo, las personas, y está relacionado con enfermedades médicas, la persona puede estar convencida, incluso puede ser una alucinación en ese momento, y él estar convencido que es la alucinación, pero la diferencia que hace de la alucinosis con las otras entidades es la fluctuación entre los estados de claridad. Es decir, que pueden haber críticas porque tiene estados de claridad el paciente combinados con los estados de alteración de la sensopercepción. Y esto es muy frecuente. Bueno, el mejor ejemplo, los alcohólicos, ¿verdad? El alcohólico por una sustancia tóxica. El paciente ve al diablo que lo persigue, o ve elefantes de color morado, ¿verdad? O oye que lo andan persiguiendo y sale corriendo incluso, pero llega un momento que él critica y dice, no, es que no eran, ¿verdad? Entonces esa fluctuación ya nos está diciendo que puede ser una enfermedad de causa médica. En cambio, la alucinación es permanente. La deprivación alcohólica, que es cuando generalmente el paciente alucina, el alcohólico alucina, pero media vez sana, pues ya pasó, se le olvidó. Sí, dime, Wendy. Y esta alucinosis está en los pacientes con un tóxico, pacientes con enfermedades médicas, como ya vimos, de los pacientes ancianos con desequilibrios electrolíticos, problemas de tipo hepático, problemas de tipo renal, etcétera. Es decir, que está relacionado con una causa médica. Muy bien, entonces estas 4 palabras que el doctor acaba de definir y Wendy nos ha apoyado son importantes para el médico, porque en base a la investigación de ese síntoma se puede ir dirigiendo el diagnóstico hacia dónde va, ¿cierto, doctor? Así es. Hablábamos también en la pausa que tan temprano se puede diagnosticar una esquizofrenia. Me decían que existe la esquizofrenia infantil, que afortunadamente es muy rara, pero existe, doctor. Así es, la esquizofrenia infantil incluso se describe en los libros, ¿verdad?, que existe, porque hay casos muy fortuitos, muy raros, incluso de pacientes de 8 o 10 años que han tenido esquizofrenia infantil. Se describen algunos entre los 16, 12, 8 años, pero que generalmente es muy raro. E incluso es de mal pronóstico cuando esta esquizofrenia se presenta más temprana edad, y está relacionada con las esquizofrenias hebefrénicas que se presentan a más temprana edad. Cuando decimos mal pronóstico, que generalmente, ¿cuál es el desenlace? ¿Es tempranamente hay un mayor deterioro y pérdida de funcionalidad? Recordemos que el nombre de la esquizofrenia hebefrénica también se denomina desorganizada. Es decir, que el paciente tiene una actitud, un desarrollo desorganizado, y hay un deterioro debido a que es más temprana edad y que va a ser más tiempo crónica, va a tener mayor deterioro cognoscitivo. Incluso esta
se confunde, como habíamos hablado, con los retardos mentales. También puede haber alguna confusión con respecto a eso. También hay otro diagnóstico que se confunde a estas edades, que es el autismo, ¿verdad? Algunos dicen que es esquizofrenia, mal diagnosticado, y realmente lo que tenemos es un autismo. Entonces es importante conocer qué tipo de enfermedad y las características. Pero gracias a Dios, la esquizofrenia infantil no es muy frecuente, es muy, muy rara. Muy rara. Bueno, eso de verdad que es una buena noticia. Ahora bien, me decía también de que lo más temprano que se anda diagnosticando o en promedio anda en los años, que en los 20 años, en esta década de la vida. Adulto joven, ¿verdad? 20, 25 años más o menos es el promedio, y también existen las esquizofrenias tardías, antes llamadas parafrenias, ¿verdad? Y una de las esquizofrenias que tarda un poquito más de tiempo en aparecer es la esquizofrenia paranoide, que es una de las más frecuentes. Esa es la más frecuente. Que las características de esta esquizofrenia es que los delirios son de persecución, ¿verdad? O voces que le dicen que le quieren hacer daño a la persona. Entonces esta es una de las más frecuentes. Algunas veces aparece un poquito más tardado, pero antes se confundía el término de parafrenia, pero hay trastornos de ideas delirantes persistentes que aparecen a más tardada edad, pero es una de las más importantes conocer, la esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide definitivamente es la más común y es la que vemos por lo general ejemplificada en las películas, es lo que les mencionaba yo del inicio, que muchas veces ahí es donde hemos oído más acerca de este trastorno, ¿no? Bueno, el diagnóstico ya dijimos que es clínico, en definitiva, y el tratamiento vamos a hablar más adelante de ello, pero me gustaría que desmintiéramos algunas situaciones que se dice sobre los pacientes con esquizofrenia. El primer mito o verdad nos menciona si todas las personas con esquizofrenia son violentas. ¿Es esto verdad o mito? Primero comencemos con Wendy y luego me apoya el doctor. Pues pensaría que la parte de las manifestaciones psicomotoras o agresividad psicomotriz es uno de los síntomas que pueden estar, pero probablemente como síntoma positivo en combinación. El tratamiento probablemente pueda reducir estos síntomas y no siempre estar. No siempre estar. Pero, ¿qué nos dice el doctor? ¿Son agresivas siempre? Falso. Así, falso. con toda la palabra, ¿verdad? No todos los esquizofrénicos son agresivos o violentos. ¿Por qué? Porque no todos los esquizofrénicos están descompensados. Uno. Y no todos los esquizofrénicos tienen las mismas características. Entonces, por ejemplo, incluso podemos ver en las calles algunos pacientes que andan amarrándose cumbitos, cosas, y andan piedritas en la bolsa y el cabello sucio, y usted pasa a la par de ellos y ellos viven en su mundo. Esa es la esquizofrenia simple. Entonces los pacientes no tienen mayor agresividad. Claro, si los agreden van a agredir, pero normalmente no tienen una agresividad. El paciente paranoide puede tener alguna agresividad si está descompensado. Por eso es importante el tener un buen tratamiento de estos pacientes. Claro. Porque si usted lleva su tratamiento adecuado, puede llevar una vida normal. O sea, nadie tiene un membrete, ¿verdad? Un rótulo que dice soy esquizofrénico. Y si estos pacientes llevan un buen tratamiento, sus controles en tiempo pueden funcionar adecuadamente. Donde yo estudié, doctora, tenía el ascensorista, era esquizofrénico. Y no sabía, yo no supe de él hasta un día que llegó a la consulta que estuvo, y era un paciente esquizofrénico, ¿verdad? Entonces no podemos ver un paciente, si lleva un adecuado tratamiento, puede tener una funcionalidad. Por eso aquellas personas que tengan este tipo de tratamientos, lo importante es llevar un adecuado manejo y control. Excelente. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en compañía de la doctora Wendy Sánchez, neuróloga, y del doctor Melvin Gómez, psiquiatra, conversando acerca de las esquizofrenias de este día, que se celebra, por cierto, el Día Mundial de la Enfermedad. Bueno, tenemos algunas preguntas y me gustaría darle lectura para que nuestros invitados puedan ayudar. Vamos a ver, la primera de ellas nos dice: buenas tardes, mi marido y yo estamos pensando en tener hijos,
pero nos surge la duda que si mi suegro tenía esquizofrenia, nuestros hijos pudieran heredarla, aunque mi marido no presenta nada de esa enfermedad. Bueno, muchas gracias, aún, ¿verdad? No necesariamente, estoy de broma. Pero a ver, doctor. Pues como le decía, es importante el consejo genético, tiene que acercarse con el médico, no necesariamente solo ver que el papá padece de esquizofrenia, sino que hay que ver también el resto del árbol genealógico, ¿verdad? Y qué tan frecuente se ha ido repitiendo. Eso nos puede dar un consejo genético los médicos, ¿verdad? Acercarse con un médico para ayudarnos con eso. No necesariamente un paciente esquizofrénico va a tener un hijo esquizofrénico. Ya habíamos hablado al inicio, ¿verdad? Que hay 3 tercios, ¿verdad? Un tercio pueden darse pacientes con esquizofrenia si los 2 padres son esquizofrénicos. El otro tercio puede tener un poquito de problemas de personalidad u otros diagnósticos, y uno de los 3 tercios puede salir normal. Entonces, no necesariamente va a ser ahora. Si dentro de la familia hay múltiples personas con diagnósticos, ¿verdad?, similares, probablemente la posibilidad va aumentando. Bueno, muy bien. Entonces ahí lo tienen, amiga. Pues no tenga miedo. Ya escuchó, aún de 2 padres esquizofrénicos, siempre es la ley del tercio, ¿verdad? Uno le puede salir con esquizofrenia, uno normal y uno con rasgos, ¿sí? Cuando son 3 hijos, para tener que tenga un ejemplo. Bueno, veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: hola, me parece interesante el tema y quiero que me ayuden. Tengo una amiga que toma pastillas, dice que para depresión y bipolaridad, pero yo siento que puede ser otra cosa y que ella trata de simularlo. Le tiene miedo a las alturas, tiene como ansiedad. Estoy casi segura que es esquizofrenia. Ayúdenme, ¿qué puedo hacer? Bueno, gracias a la amiga, ¿verdad?, por preocuparse por su amiga, pero realmente no veo, ¿verdad? Más la amiga, yo creo que una gran ansiedad la que tiene, ¿verdad? Sí, yo creo que está más preocupada la amiga, pero ya le dieron un diagnóstico que es la bipolaridad. Sí, ya tiene un diagnóstico. Y la bipolaridad también puede dar manifestaciones psicóticas, ¿verdad? Manifestaciones maníacas, psicóticas, y entonces también a veces se confunde este diagnóstico con el de esquizofrenia, pero no es esquizofrenia. Es un diagnóstico de trastornos del humor, que es el trastorno bipolar, y al parecer a ella ya le dieron el diagnóstico, sí. Entonces... Y ya tiene su medicamento, y tal vez todos esos mieditos que tiene pues son parte del mismo trastorno de ansiedad que se acompaña, ¿verdad?, de estos diagnósticos. Pero gracias, de verdad que es una muy buena amiga, pero hay que tratar de que tampoco no le afecte también a ella, ¿verdad? Bueno, veamos la siguiente pregunta. Nos dice: me diagnosticaron con esquizofrenia a los 25 años y ahora tengo 45 y sigo con mis medicamentos. Mi pregunta es si esta enfermedad realmente se cura o avanza. He querido independizarme, pero luego me desespero y regreso con mis padres. ¿Qué me pueden decir, doctores? Muchísimas gracias. Bueno, mire, gracias de verdad al amigo o amiga por escribirnos. Ahí tienen un caso, una persona pues de 25 años, su diagnóstico ya con 45 años. Doctor, la pregunta es un poco, ¿verdad?, que si se cura o no, pero a ver. Bueno, la enfermedad, si ya está bien diagnosticada, no se cura, pero se controla. Eso es igual como cuando nos diagnostican diabetes, ¿verdad? Entonces, la enfermedad también tiene sus etapas. Yo siempre les digo que para aprenderse tienen que buscar la palabra pare, ¿verdad? Porque primero la enfermedad comienza con una fase prodrómica, es decir, que el paciente tiene algunas cosas, pero no se ha diagnosticado todavía. Puede haber una ansiedad psicótica incluso previa a que se diagnostique. Luego vienen las enfermedades ya con los delirios específicos, ¿verdad? Luego se presenta una parte de la esquizofrenia residual y luego una esquizofrenia estable, una estabilidad. Es decir, que se pasa por eso cuando el paciente ya tiene su tratamiento adecuado y tiene su sintomatología, llega un momento que se estabiliza, ¿verdad? Y si lleva sus controles, va a llevar una vida bien y tranquila. Yo creo que al amigo doctor, porque menciona ahí que trata de independizarse, entiendo que trata de irse de su casa y se desespera y regresa con sus padres. Creería yo que dentro del tratamiento probablemente lo que le ha hecho falta es el apoyo psicológico, las herramientas para poder ayudarse a sí mismo, porque su medicamento pues lo tienen estable, ¿verdad? Pero quizá lo que tenga es más miedo de estar solo, ¿cierto? Es importante, fíjese esa parte, porque el tratamiento es biopsicosocial, biológico con los fármacos, ¿verdad? Psicológico, es decir, el apoyo que podemos tener por parte de la psicología,
y social, es decir, el ser e insertarse dentro de la sociedad y funcionar adecuadamente en la sociedad. Muchas veces nuestra propia familia o las familias de las personas que tienen este diagnóstico le crean una invalidez al paciente. No lo dejen que toque la cocina, no lo dejen que abra la refrigeradora. Y eso lo que hace es que el paciente tenga una invalidez para desarrollarse no lo dejen que cargue el niño. Exacto, sí, entonces hay que estimularle su independencia al paciente. Así es. Enseñarle a hacerlo funcional. Y en la medida que ese paciente sea funcional, va a llegar un momento que él va a desarrollar su vida de manera normal. Un problema al que nos enfrentamos es que a veces los padres mueren y el paciente prácticamente tiene una invalidez porque nadie le enseñó a hacer las cosas por su propia vía. Entonces es importante eso. Bueno, mire, amigo o amiga que nos escribió, muy importante, busque ese apoyo psicológico que le ayude a desarrollarse individualmente, a desarrollar todas sus capacidades para que usted pueda independizarse, porque ya tiene el apoyo del bio, que son los medicamentos, lo que le falta es el psico, ¿verdad? Y luego usted solito reinsertarse en el social, así que sí se puede, ánimos. Bueno, ¿tenemos más preguntas? La siguiente pregunta dice, hola, ¿puede una persona tener esquizofrenia a una edad tardía, como son los 50 años, luego de llevar muchos años sufriendo depresiones psicóticas? Gracias y un saludo. Suena a pregunta de medicina, de examen, sí. De psiquiatría. De examen de psiquiatría. Pues realmente habría que ver si el diagnóstico fue correcto, ¿verdad? El de depresión, porque muchas veces también se diagnostica como depresión a los síntomas negativos. Y son pacientes con esquizofrenia, con predominio de síntomas negativos, y realmente no es una depresión. Entonces, que pueden aparecer tardías hasta los 50, sí pueden. Son las llamadas parafrenia o esquizofrenia tardía. Pero en este caso, por lo que nos manifiesta, probablemente el diagnóstico estuvo errado. O siempre fue esquizofrenia y lo trataban como depresiones psicóticas, ¿verdad? Así es. O realmente siguen siendo depresiones psicóticas y no. Es difícil saberlo así. Sonaba examen de psiquiatría. Bueno, a ver, Wendy, tu conclusión final. Pues mi conclusión es que si hay alteraciones en lo que escuchan o en lo que ven, si no tienen muchas ganas de hacer las cosas que todos los demás quieren hacer, quizás es conveniente pedir ayuda. No es un problema diferente a diabetes, es un problema en el que la persona necesita un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. Psiquiatría es el área que mejor puede manejar este tipo de patologías, y el diagnóstico certero y el tratamiento correcto va a asegurarles a ustedes ser independientes y funcionales. Muchísimas gracias, Wendy. Doctor, su mensaje final. Bueno, primero agradecerles por haberme invitado a este día del Mundial de la Esquizofrenia, y mi mensaje va para la familia de los pacientes esquizofrénicos. No es fácil lidiar con un paciente esquizofrénico, pero ustedes son la única ayuda para que este paciente sea funcional. No lo abandonen, ¿verdad? Si ustedes apoyan a su paciente y hacen que el paciente conozca su enfermedad y lleve un adecuado tratamiento, van a llevar una vida mucho mejor, ¿verdad?, a dejar solo a este paciente. Así es que apoyen al paciente con esquizofrenia. No, y me encantó, doctor. Yo creo que también es parte de darle la seguridad a la familia de que en ellos está la clave para que este paciente pueda independizarse y ser funcional, el no crearles esa incapacidad de la que estábamos hablando. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado, ¿verdad? Ha sido un placer tenerlos por acá. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, ha sido un placer para nosotros estar con ustedes este día. El día de mañana hablaremos de problemas de audición. Los dejo con la edición de TN21 y Brenda Vázquez. Así que disfruten su día el lunes. Comienza esta semana con todas las pilas. Que Dios los bendiga. En tu
programa Salud TV estamos celebrando el Día de la Esquizofrenia. Por eso te compartimos algunas recomendaciones si padeces de ese trastorno. Respeta tu medicación al pie de la letra. Ten una buena relación con el psiquiatra de referencia. Conoce bien tus síntomas de aviso. Aprende a manejar las situaciones de estrés. No consumas sustancias tóxicas como alcohol y otras drogas. Ten una buena red de amigos y familiares en los que puedas confiar. Es muy difícil tratar los episodios psicóticos y los síntomas que sufre una persona con esquizofrenia. Por todo esto, es importante que, si un familiar o amigo presenta ese trastorno, tengas información suficiente sobre la enfermedad, su tratamiento y el acceso a los servicios sanitarios.